Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol caía rojo sobre el desierto de Arizona, masticado por una bruma que olía a salitre seco y a artemisa. Las sombras de los saguaros se estiraban como dedos cansados sobre la arena, y cada mata de pasto chamuscado crujía al paso de los gemelos Caleb y Jonah. Caminaban pegados a la línea del cercado de Hollow Creek, un hilo de alambre que parecía una promesa y una frontera al mismo tiempo. A cada paso el miedo volvía, no como un grito, sino como un eco. Caleb, el mayor por minutos, iba adelante con la barbilla alta y los ojos fijos en el horizonte, como si pudiera domarlo a fuerza de mirada. Jonah lo seguía con una cojera apenas perceptible. La cuerda le había dejado un surco violáceo en el tobillo, un recuerdo áspero que ardía en cada piedra. Los dos llevaban las camisas deshilachadas y manchadas de arena, y los labios partidos en una mueca que era mitad sed, mitad orgullo por seguir de pie. El viento del atardecer les tironeaba el cabello y traía sonidos que no se dejaban atrapar. Un mugido lejano, el chasquido de una puerta mal asegurada en algún rancho a kilómetros, el golpeteo hueco de un molino de agua que giraba a destiempo. Parecía que la llanura, vasta e indiferente, jugara a repetirlo todo. Pasos que no eran suyos, palabras que nadie había dicho, el leve repiquetear de espuelas cuando no había un alma a la vista. «Escucha», dijo Jonah deteniéndose. «¿Oyes? ¿Eso?» Caleb alzó la mano y por un segundo solo escucharon sus propias respiraciones desparejas. Luego un coyote aulló desde un arroyo seco y detrás, como si las colinas contestaran, vino una risa que podía ser de hombre o de viento. «No mires atrás», dijo Caleb. «Si fueran ellos no harían ruido. Ellos. Los hombres de Silas McGraw. Bastaba con el nombre para que el estómago se hiciera nudo. 2 noches atrás los había tragado el campamento de ese hombre como traga un remolino la rama distraída. De repente, sin aviso y sin culpa. No eran más que muchachos que buscaban una ternera extraviada. Acabaron con las muñecas marcadas, de cara al fuego de unos hombres borrachos de pólvora. A veces el oeste no se tomaba la molestia de distinguir entre culpas. Cruzaron una lengua, de tierra cuarteada, gastada por el paso de reses, y vieron al fin la primera prueba de que Hollow Creek no era un espejismo, un poste con la marca del hierro del rancho, una H y una C entrelazadas, talladas torpemente por algún manojo, de clavos. Caleb le pasó los dedos como si tocara algo sagrado. «Falta poco», dijo. «Si alcanzamos el bebedero de la acequia podremos lavar esto», señaló las muñecas, «antes de que alguien nos vea como carroña». Jonah asintió y avanzaron. Sobre sí, sus cabezas, un par de halcones en círculo, jugaban a ser el péndulo del cielo. Una nube de polvo en el oeste amenazaba con convertirse en tormenta o en nada. En Arizona, las promesas de la tierra eran como las de los hombres. A veces llegaban, a veces no. Bajaron a un cauce seco, salpicado de huesos viejos y latas herrumbrosas. Allí, donde el viento no pegaba tan fuerte, el mundo olía a piedra caliente y a miedo rancio. Jonah se agachó y con los dedos tanteó el suelo. Aquí pasó agua. Hace días. Con que alcance para enjuagarnos, dijo Caleb, y dejó caer la cantimplora vacía que tintineó pobre. La llenaremos en el molino si aguanta el pecho. Tomaron el cauce como si fuese camino. El silencio era otro, compacto, y los sonidos del rancho, los que imaginaban, llegaban chiquitos. Un bramido, el golpe del portón, el eco del eco del eco. A Caleb le dolía la espalda como si hubiera dormido sobre una pala. Jonah sentía un hormigueo en las piernas que no era cansancio, sino la memoria de la cuerda apretando. «Ma va a regañarnos», murmuró Jonah, casi para sí. Caleb se detuvo. Por un segundo los dos se quedaron en medio del cauce, las manos, colgando, el mundo sosteniéndolos apenas por los talones. «Si Ma estuviera, ya estaríamos comiendo», dijo, y lo dijo sin rabia. La fiebre se la había llevado el verano anterior, en 3 amaneceres. Desde entonces, el rancho de los Hanlon, un nombre grande, de gente grande, era una dirección más que un refugio. Aún así, para los chicos, Hollow Creek significaba vallas rectas, agua fresca, pan que cruje y un buen trabajo, dicho sin preguntas, si tenías suerte. El cauce dobló hacia el norte y trepó en una barranquita. Al asomar vieron el molino, un armatoste cojo que giraba de mala gana, chasqueando con cada vuelta como un diente flojo. La sombra del depósito de agua parecía un barco varado. Un bebedero de madera, curado con alquitrán, goteaba un hilo. El sonido fue música. Jonah corrió sin esperar permiso y metió las muñecas bajo el chorro. El agua pegaba como agujas al impacto del polvo, pero al instante alivió. Caleb hizo lo mismo. El pelo de sus brazos se levantó con el frío.
Los dos bebieron con las manos en cuenco, tragos cortos, dejando que la lengua recordara cómo era. No doler. No nos quedemos, dijo Caleb secándose con el antebrazo. Si alguien del rancho nos ve así, preguntará. Y si nos ve alguien de McGraw, ni preguntas habrá. Retomaron el paso pegados al alambrado, en dirección a un grupo de álamos que se recortaban contra el cielo como una manada quieta. Allí sabrían que empezaba de veras Hollow Creek. Los álamos. Eran la puerta sin puerta del rancho. Un par de veces Caleb levantó la vista y creyó ver en una loma la silueta de un hombre a caballo. No era más que un árbol trunco con el sombrero perfecto. Un engaño del ojo que el desierto adoraba. El suelo, a ratos, se volvía harina. Los pies se hundían y quemaban. A ratos saltaban piedras como cuchillas que querían robarles el tobillo. Y el viento, siempre el viento, llevando y trayendo voces ajenas. En algún punto, Jonah se detuvo con una mueca y apretó el muslo. ¿Te duele? Como si alguien tocara cuerdas dentro, respondió apretando los dientes. Puedo seguir. Puedes. Porque debes, dijo Caleb, y le sonrió sin brillo. Cuando lleguemos, pides ir al cobertizo. La señora Dottie aún tendrá árnica. ¿Y si nos preguntan? Diremos la verdad que se pueda, que nos perdimos buscando a la ternera. Lo demás, después. Cuando se acercaron a los álamos, el aire cambió. Había allí un olor que no describía los libros, mezcla de estiércol, heno, sudor de caballo y pan en horno. Vida. En el borde del grupo de árboles descansaba una carreta medio cubierta con una lona de harina. Sobre la lanza de cientos, la carreta colgaba una cuerda gruesa, con nudos a distancias regulares, para ayudar en las subidas. Jonah miró la cuerda como se mira a un viejo enemigo que no sabe si se ha reformado. No es la misma, dijo Caleb, adivinándole el pensamiento. Esta no muerde. Se quedaron a la sombra, dejando que la frescura les aflojara los hombros. Desde Minotis, allí veían una porción del corral, un par de novillos moteados, un caballo bayo con el lomo sudado y una puerta batiente que daba a una construcción baja, la cocina y el comedor de los peones. Una campana colgaba de una viga. No sonaba, pero la sola imagen prometía sopa. Los gemelos no se movieron. Había algo delgado y temblón entre su hambre y la puerta, vergüenza quizá, o ese miedo que llega después cuando ya no hace falta, cuando todo parece seguro. Caleb levantó el brazo tanteando la palabra ayuda que no terminaba de animarse a salir. Jonah, con la vista clavada en el piso, notó unas huellas frescas, botas grandes, de suela ancha, con un surco más profundo en el talón derecho. Cojeaba un poco, quien fuera. A su lado un rastro de caballo, herraduras nuevas. «Alguien anda por aquí», murmuró. «Grande. Todos son grandes cuando tienes 15», dijo Caleb, pero tragó saliva. En la cocina alguien canturreó 2 notas y un cazo golpeó la estufa. Un perro ladró perezoso. A lo lejos un estampido seco, un poste acomodándose, no un disparo. Igual los gemelos se encogieron juntos, reflejo aprendido. El eco de la llanura devolvió el estampido 3 veces, más sordo cada una, como si una mano invisible quisiera convencerlos de que no pasaba nada. «Vamos por atrás», dijo Caleb. «Si nos topamos con Dottie, mejor que sea sin espectador». Bordearon los álamos y cruzaron un tramo de tierra a cielo abierto, agachados como si los miraran desde arriba. Una bandada de tordos estalló de repente. El corazón les subió a la garganta. La puerta trasera de la cocina estaba entreabierta. Del interior salía un hilo de vapor con olor a guiso y café. Jonah dio un paso y la tabla del escalón se quejó. Dentro, la voz de una mujer se alzó sin subir. El tono de quien manda sin pensar que manda. «Si son Uts, dejen las botas afuera o los corro a escobazos», dijo. Silencio. Los gemelos se miraron. Caleb se aclaró la voz. «No, no somos Uts. Señora». La puerta se abrió del todo y apareció la señora Dottie, cuadrada como una mesa de roble, el cabello recogido en un moño que no admitía discusiones y un delantal que alguna vez fue blanco. Los ojos, pequeños y vivos, los recorrieron de arriba abajo en un pestañeo. «Por el amor de Dios y de la limpieza», dijo plantando las manos en las caderas. ¿Qué clase de gato se los tragó y los escupió? Jonah intentó sonreír, pero la cara no le obedeció. Caleb, con la garganta seca, atinó a lo único que parecía decente. «Señora, agua, si no es molestia». «Molestia es que me ensucien la cocina», refunfuñó Dottie, pero ya estaba alcanzándoles una jofaina y una jarra. «Lávense ahí mismo, y no me toquen nada con esas manos». «¿De dónde vienen?» Caleb titubeó. Dottie lo notó y el gesto de su boca cambió sin cambiar del todo. Le señaló la jofaina con un movimiento seco,
y mientras ellos restregaban polvo y sangre seca, ella dejó la jarra y tomó un paño limpio de un clavo. «No tienen que decirme nada ahora», añadió más bajo. «Primero se come, después se habla. Y si hay que hablar, se habla con quien debe escuchar». Caleb cerró los ojos un momento. El agua le corría por las muñecas y se llevaba el escozor como una promesa de olvido. Jonah, al enjuagarse, dejó escapar un sonido más cerca del sollozo que de la tos. Dottie le puso el paño en las manos sin mirarlo, como si fuera casualidad. ¿Está Big Tom?», preguntó Caleb mirando hacia el corral, donde un caballo bayo sacudía la cabeza. «¿Big Tom?». Dottie arrugó la nariz. «Hoy volvió tarde. Se fue a revisar un reporte de cercas cortadas al sur. Si es por lo que pienso», y aquí los taladró con los ojos, «van a agradecer que esté aquí. Y si no es por lo que pienso, también». La campana afuera dio 2 golpes justos. No era hora de comida. Era la señal que usaba Tom Hanlon cuando quería a los suyos en el patio, con botas puestas y manos libres. El aire se tensó. Dottie salió a la puerta y miró con el ceño recogido, como si pudiera ver más allá de los álamos. A lo lejos, por la loma, levantó polvo una figura enorme a caballo, con el sombrero echado hacia adelante. El bayo en el corral respondió con un relincho corto. «Ahí tienen su Big Tom», dijo Dottie sin asombro. «Y trae cara de haber encontrado lo que buscaba o lo que no quería encontrar». Caleb tragó. Jonah apretó el paño hasta que le crujieron los nudillos. El eco de los cascos llegó antes que el hombre. El suelo lo repitió como si quisiera grabarlo. Sobre la montura, la silueta era un edificio con patas. Habían oído historias. Que levantaba terneros con un brazo, que había volteado a un toro a puñetazos, que una vez, en la feria de Prescott, se había comido 2 pasteles sin parpadear. Historias que el viento engorda. Dottie les tocó el hombro, a cada uno breve, y su voz volvió a ser la de la cocina. «No se me desmayen», dijo. «Si van a hablar, hablen de pie. Y si no, callen y escuchen. Aquí los hombres grandes escuchan antes de dar órdenes». A veces, la figura desmontó con la parsimonia de quien pesa el doble y no quiere que la tierra se queje. El caballo sacudió el sudor como un perro el agua. El hombre dejó las riendas en el poste del porche. Subió los 2 peldaños como si fueran uno y se detuvo a una distancia que era respetuosa y enorme. «Dottie», saludó, y su voz era madera vieja y tambor. «¿Quiénes son?». Los ojos de los gemelos se toparon con los suyos, oscuros, atentos, sin prisa. En la barriga de Caleb un hilo de valentía se encendió. Jonah, que sentía la cuerda aún apretando el tobillo, quiso hablar y no pudo. El eco de la llanura que hasta entonces había devuelto todos los sonidos pareció guardar silencio, expectante. «Señor», empezó Caleb y tragó. «Nosotros somos Caleb y Jonah, del lado de Dry Gulch. Nos perdimos buscando una ternera y...». «No», dijo más. No podía. La lengua se le había convertido en una piedra. Big Tom, porque no podía ser otro, los miró sin fruncir el ceño, como si estuviera leyendo la marca de un hierro en 2 novillos nerviosos. Bajó la vista a las muñecas vendadas con el paño de Dottie, al surco del tobillo de Jonah, al temblor que le hacía sombra a la bravura del mayor. Su boca se fraguó en una línea. «Comen», dijo. «Luego me cuentan lo que deba saber. Lo que no deba, no». Se dio la vuelta para ir al patio y la campana, como si obedeciera al pensamiento, sonó otra vez. 3 golpes. En el borde de los álamos, muy lejos pero no tanto, un punto oscuro se movió donde no debía haber nada. El viento traicionero trajo un olor que a Dottie le puso la piel dura. Cuero sin curtir y pólvora floja. «Cierren», ordenó ella. No alzó la voz. Caleb y Jonah intercambiaron una mirada que era promesa y miedo. El rancho era refugio, sí, pero el oeste, incluso bajo la sombra de álamos y hombres gigantes, no perdonaba las cuentas sin pagar. Y los ecos, esa tarde, no estaban repitiendo sonidos, estaban trayendo noticias. El sol, además, se deslizaba hacia abajo con la prisa que tienen las cosas cuando hacen falta. La primera estrella apareció torpe, golpeando el cielo, y los gemelos entendieron que el día no daba para más, que las palabras, si tenían que salir, tendrían que hacerlo antes de que la noche le diera al miedo su turno. Se quedaron quietos, respirando hondo, con el sabor del agua aún en la boca. Afuera, unos pasos, grandes, seguros, se alejaban hacia el patio. Adentro el guiso burbujeaba como si el mundo no estuviera a punto de cambiar otra vez. El eco de la llanura paciente aguardó,
Y cuando por fin Caleb encontró voz, lo que dijo no fue un relato ni una excusa, sino una súplica que le nació de un sitio que no conocía hasta entonces. «Por favor», murmuró sin saber a quién. Se lo decía. «No nos golpeen. Ya estamos heridos». La llanura por una vez no devolvió nada. Guardó el secreto para la noche. Y la noche, como siempre, llegó. Los encontraron al caer la tarde, cuando el desierto se vuelve espejo y todo se confunde con todo. Caleb y Jonah seguían el rastro de una ternera perdida por la orilla de un arroyo seco. Vieron polvo alzarse en el horizonte y pensaron en reses. Era una escolta de jinetes. Cuando se dieron cuenta, ya tenían delante la boca negra de una escopeta y el brillo perezoso de un revólver que no temblaba. «Bajen las manos», ordenó un hombre con gabán polvoriento y barba cortada a navaja. Despacio. No hizo falta preguntar su nombre. El silencio que obedecieron los demás lo dijo todo. Silas McGraw. Llevaba un pañuelo rojo anudado al cuello y en el dedo anular un anillo de plata con una S, como si hubiera firmado su propia mano. A su lado, un tuerto de ojo lechoso. Peach Eye. Nate los midió con desgano. Un joven huesudo con chaqueta de gamuza. Ellie Barnes masticaba un palillo y miraba al suelo, queriendo estar en otra parte. «Somos...» Caleb tragó. «Somos del Dry Gulch. Buscamos una ternera». «Yo también busco cosas», dijo McGraw sonriendo sin dientes. «Miren qué coincidencia». Les ataron las muñecas con sogas húmedas para que apretaran más al secarse y los subieron a empujones a la grupa de 2 caballos. El desierto empezó a moverse rápido, un borrón de saguaros y rocas que se repetían como una mala idea. Al rato apareció el campamento. 2 carretas en herradura, un fuego que ya olía a grasa vieja, mantas tiradas como si hubieran crecido, de la tierra. Un lazo colgaba de un palo, y cada vez que el viento lo movía parecía una lengua que los señalaba. Los sentaron contra una rueda, codo con codo. A unos pasos alguien removía un perol de frijoles. Más allá, otro engrasaba con mimo la corredera de un rifle. McGraw caminó alrededor de ellos como quien evalúa una res, sin apuro. Se agachó frente a Caleb. «¿Para quién trabajan?», preguntó, sin levantar la voz. «Para nadie», dijo Caleb. «Buscamos una ternera del vecino». «Ajá, y yo soy el cura de Tucson». Rió, pero no había alegría. Era un ruido sin color. Hizo una seña. Peach Eye Nate apretó las cuerdas un punto más. Jonah soltó un jadeo seco. «Silas», intervino Ellie, el joven. «Son solo críos». McGraw lo miró como si midiera si el comentario valía una bala. Después, con calma, le quitó el palillo de la boca y lo tiró al fuego. «Críos que ven y cuentan», dijo. «Un hombre que descuida los ojos, descuida la vida. ¿Entendiste?» Ellie asintió pálido. La primera noche la oscuridad cayó de un tirón. En el fuego, la grasa escupía como si tuviera lengua. Los hombres comieron en silencio, dando cucharadas largas, el plato en la mano, la pistola en la otra. A los gemelos les arrimaron un cuenco cada uno. Comieron sin gusto, masticando despacio para que durara. Cada trago de agua raspaba como si tuviera arena. Las sogas, ya secas, mordían la piel con dientes pequeños. McGraw habló cuando terminó de comer, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Mañana veremos si mienten», dijo. «Si no mienten, los devolvemos por donde vinieron. Si mienten, prefiero que la tierra se los quede. La tierra no cuenta historias». Peach Eye Nate sonrió, de lado. El del rifle ni parpadeó. Ellie miró sus propias botas como si las acabara de encontrar. La luna, apenas una uña, subió malhumorada. El viento chasqueó las lonas y el campamento por ratos sonó a barco. Cada crujido arrancaba un tirón en el pecho de Jonah. Caleb, que había aprendido a ser mayor por minutos y por gestos, se pegó a él hasta que el hombro de uno fue almohada del otro. «Resiste», susurró. «Piensa en el molino, en la acequia, en Dottie diciendo que el pan es mejor cuando cruje». «No puedo», dijo Jonah, tan bajo que apenas fue aire. «Siento la cuerda todavía, aunque la quitaran». «No la quitaron», dijo Caleb con una sonrisa que fue un temblor. «Por eso la sientes. Alguien se acercó. Fue Ellie. Les dejó, sin mirarlos, 2 trozos de cecina envueltos en papel. Después se agachó y con torpeza aflojó un medio nudo en las cuerdas de Jonah. «No digan nada», murmuró. «Si pregunta, lo apreté más. Yo solo no quiero tener esto en la cabeza cuando duerma». «Gracias», alcanzó a decir Caleb. Ellie se fue sin responder. Desde un extremo del campamento, McGraw dio una palmada. El sonido puso en su sitio cada sombra. Nadie más se acercó.
La noche fue larga y llena de sonidos que el miedo agranda. Cascos lejanos, unas risas, un acordeón desinflado, la madera de las carretas que se quejaba como una puerta vieja. Caleb contó hasta 100 una y otra vez, como si al llegar el sueño viniera en el número correcto. Jonah dormía a rachas, despertando con movimientos bruscos cuando el dolor del tobillo le recordaba el nudo. Hacia el amanecer, cuando el cielo decide si va a ser azul o solo más negro, un coyote se acercó al borde del campamento. Se llevó en el hocico algo que podía ser un trozo de pan o un pecado pequeño. Nadie lo vio. Los gemelos lo vieron todo y guardaron la imagen como un amuleto. Otros seres también se llevan cosas sin permiso y siguen vivos. La segunda noche, el día siguiente, fue una suma de preguntas y de calor. McGraw los hizo ponerse de pie, los puso. Frente a frente los mandó repetir su historia cada uno por su lado. ¿A qué hora salieron? ¿Dónde vieron por última vez la ternera? ¿Quién los mandó? ¿Qué cercas habían cruzado? Cuando una respuesta no coincidía con la anterior, sonreía con una paciencia que dolía más que un grito. Los muchachos mienten peor que los viejos, dijo, casi contento. Los viejos se sienten culpables y lo hacen bien. Uts, no tienen práctica. Toda media tarde, un calor de vidrio se aposó sobre el campamento. El horizonte temblaba y la boca sabía a hierro. Las nubes, allá en el oeste, eran montes que no se decidían a hacer tormenta. Pitch Eye Nate apostó unas monedas con Dick Barley, un hombrazo de barba rubia y dientes como clavos, sobre cuándo llegaría el viento. Ellie miró el cielo inquieto como si le debiera respuestas. Cayó la tarde y con ella la maldición de la segunda noche. Los hombres de McGraw sacaron una botella y luego otra. La música llegó en ritmo de golpes sobre la mesa de la carreta. Los chistes se volvieron largos, húmedos, con palabras que los gemelos solo conocían como insultos perdidos. Deke quiso probar la puntería con latas sobre una piedra. A la tercera, la bala hizo bailar la lata hacia el lado equivocado. «Basta», ordenó McGraw con esa voz que hacía obedecer al aire. «No quiero sangre que haya que explicar». Dick se encogió, pero el alcohol le empujó los hombros hacia adelante. «Son criosilas. Suelten uno para que corra». «Hacemos apuestas», sonrió, mostrando la boca entera. McGraw lo miró con frialdad. «Somos ladrones, no animales». Deke escupió de lado y el escupitajo pareció un comentario. Ellie, tenso como un alambre, se acercó a los gemelos y con gesto rápido dejó una piedrecilla lisa junto a la rueda, como si hubiera caído sola. Era un sílex pequeño, afilado en una punta. Caleb lo vio y no lo vio. Lo escondió bajo el talón sin que la mirada de Pitch Eye lo notara. El viento llegó primero como un recuerdo, luego como un empujón. La lona de la carreta golpeó 13 veces como un tambor. El olor cambió. El aire trajo polvo caliente, electricidad, una promesa de que algo grande iba a pasar. A lo lejos una línea marrón se levantó del suelo como si el desierto respirara al revés. «Aseguren las cosas», gritó alguien. El campamento se desordenó. Los hombres corrieron a apretar cuerdas, apagar brasas, cubrir el perol. El perro flaco que dormía bajo la carreta se metió más adentro y gimió. Las primeras bocanadas de arena les pegaron en la cara como manos ásperas. McGraw maldijo entre dientes, mirando hacia el oeste, calculando. «Aguanten aquí», ordenó a los suyos. «No prendan luces. Si alguien no vuelve cuando amaine, no lo busquen en la noche». Se volvió un segundo hacia los gemelos. No los miró. Los pesó. «Uts, no se muevan». La pared de polvo los tragó. El mundo se hizo pequeño. 2 ruedas, una lona, un puñado de piedras y el espacio entre los 2 hermanos. El viento ululaba como una fiera hambrienta. La arena entraba por la nariz, por los ojos, por las costuras. Cada gesto dolía. Caleb aflojó el talón sobre el sílex y lo llevó, a ciegas, a la cuerda. Empezó a frotar, no a cortar. Un movimiento terco, corto, que no pedía milagros. Jonah, encorvado, hizo sombra con el cuerpo para que la arena no se llevara el plan. «Rápido», tosió. «Antes de que vuelvan». «Rápido es una palabra que no ayuda», escupió Caleb y siguió. El hilo de la soga empezó a quejarse con un quejido fibroso. El sílex se calentó. Los dedos de Caleb entumecidos parecían de otro. Afuera, una caja voló y golpeó el poste. Un hombre maldijo lejos. Otro respondió y el viento se comió las palabras. Ellie apareció un segundo como un fantasma, los ojos en blanco de arena, intentando reforzar la lona. Los vio o intuyó y desvió la mirada. Una ráfaga se lo llevó un paso. Se sostuvo y desapareció. «Ya está», susurró Caleb.
y la cuerda de su muñeca cedió con un suspiro. No se movieron. Esperaron un golpe de viento más, 2, como si la tierra tuviera que dar permiso. Luego, sin palabras, Caleb pasó el sílex a Jonah y con dedos torpes lo ayudó. La segunda cuerda se rindió más fácil. Eli la había dejado con un nudo de piedad. «Ahora el tobillo», dijo Jonah, pero Caleb negó. «No hay tiempo, lo disimulamos con el pantalón. Si te lo toco, gritas y nos entregas». Gatearon bajo la carreta. El perro los olió, gruñó apenas. Después se hizo una bola y cerró los ojos, como quien decide que lo que no ve no existe. La tormenta, empeñada, seguía arrojando puñados de mundo contra el mundo. Caleb y Jonah, pegados al suelo, encontraron el borde de la lona. Lo levantaron lo suficiente y se arrastraron hacia la noche más densa. La arena crujía entre los dientes. El plan, si lo había, era simple: alejarse en diagonal hacia el cauce del arroyo, donde la arena estaría más asentada y el viento menos feroz, y luego tomar rumbo norte, donde recordaban haber visto el esqueleto de un mezquite partido. Del mezquite a la loma, de la loma a la esperanza. Dieron los primeros pasos a ciegas, los ojos entornados, la boca envuelta en el pañuelo que Jonah había logrado subir con una mano. A la espalda el campamento era una sombra que rugía. Una voz, «Deck», juró en mi tiento, alto. Otra, «Pitch Eye», pateó y maldijo a la arena. McGraw dijo algo como «esperen», pero el viento lo cortó en pedazos. El cauce apareció como un sacón, un descenso brusco. Cayeron juntos y rodaron 1 metro. La arena, allí, les cubrió, como un manto. El ruido bajó un tono. «¿Puedes?», preguntó Caleb. «Puedo», mintió Jonah. Caminaron encorvados, siguiendo con los dedos la costura natural del arroyo, que brillaba apenas en los relámpagos secos de una tormenta sin lluvia. A ratos el viento paraba, como si tomara aire, y entonces podían oír cosas. Un cencerro lejano, el aullido de un perro, el propio corazón haciéndose notar. En uno de esos silencios escucharon también un disparo. No supieron si era para espantar la tormenta o para contar hombres. No miraron atrás. El tiempo dejó de tener números. El tobillo de Jonah ardía. Cada paso era una moneda que el cuerpo le cobraba. Caleb llevaba la cuenta de las monedas con dientes apretados. En una curva del cauce tropezaron con una cerca caída, 3 postes en el suelo, el alambre suelto como serpiente. No era casual. Desde el rancho Hollow Creek venían los rumores de cercas cortadas al sur. Allí los rumores tenían madera y espinas. «Han pasado por aquí», dijo Caleb, y su voz al oírse les pareció una voz adulta. Siguieron. La tormenta caprichosa empezó a flaquear. El polvo se hizo más fino, como harina. El cielo perdió su bilis y dejó asomar estrellas torcidas. En la nada surgió el mezquite partido. Era un abrazo de ramas secas que apuntaban a todos lados, como dedos dando direcciones. «Allí», señaló Caleb. «Luego la loma. Luego la acequia», añadió Jonah. «Y después, pan que cruje». Sonrieron porque nombrar el pan era invocar un hechizo. Subieron la loma, paso a paso, contando en voz baja. Al coronarla, el viento ya era un recuerdo, sucio en los bordes de la ropa. El mundo de pronto se agrandó. Al norte, lejos aún, una sombra de álamos recortaba el cielo. Entre ellos y los árboles, una línea de postes se atrevía a llamarse cerca. Más allá, un molino tímido hacía girar sus aspas de lata, chirriando sin vergüenza. El sonido llegó débil y sabido. «Hollow Creek», dijo Caleb. No era salvación, todavía. Era dirección. Pero bastó. Caminaron sin hablar. La noche, ahora dueña de sí, les prestó el frescor necesario para no caerse. Se turnaron el miedo como quien se turna una manta. Cuando uno temblaba, el otro contaba historias pequeñas de su madre. Cómo soplaba la sopa sin hacer ruido. Cómo decía «buen trabajo» en voz normal y todo era extraordinario. Cuando esientes, la historia se terminaba. Empezaban otra. La ternera perdida hallada finalmente bajo la sombra de un álamo. Ellie Barnes, decidiendo irse del grupo de McGraw. El molino cantando a la mañana. Historias hechas de deseo, lo justo para no detenerse. Hacia el este, el cielo ensayó un azul imposible. Una línea de luz levantó el perfil de las piedras. La primera ave se atrevió a decir su nombre. El molino dejó de chirriar un instante y volvió a empezar, como si afinara. La loma detrás de ellos, al mirar de reojo, parecía más pequeña. «Un poco más», dijo Caleb. «Un poco», repitió Jonah.
Bajaron a otro cauce, con promesa de agua, y el olor cambió. Tierra, húmeda, madera trabajada, vida. A pocos pasos, el poste con la marca entrelazada de H y C los esperó como un bautismo. Caleb lo tocó con los dedos y un calor sencillo le subió por el brazo. Jonah, sin decir nada, apoyó la frente un segundo como si el poste hubiera sido altar. El sol, al fin, mostró el borde. El mundo se ganó un color. Y los gemelos sucios, toscos, con las cuerdas todavía dibujadas en la piel, supieron que habían dejado atrás las 2 noches de miedo. No sabían todavía que el miedo no termina, solo cambia de sitio. Pero por ahora caminaron hacia los álamos y el molino, con la certeza de que allí encontrarían manos, pan y una voz grave que escuchaba antes de hablar. El desierto detrás guardó su secreto de arena. Y al frente, entre sombras altas, empezó el rancho que habría de cambiar sus nombres por otros, no los de la sangre, sino los de los hombres que uno llega a ser cuando lo miran sin prisa. El amanecer sobre Hollow Creek no se parecía a ningún otro. El sol no entraba de golpe, sino despacio, como si pidiera permiso a los álamos antes de iluminar el corral. El aire olía a heno recién cortado, a sudor de caballo y a café fuerte, que alguien ya hervía en la cocina. Para Caleb y Jonah, que llegaban tambaleando entre los árboles, era como cruzar de un sueño polvoriento a un cuadro vivo. Vacas pastando, pájaros que se disputaban los restos de maíz y la música metálica de un molino que se dejaba oír a lo lejos. El rancho era grande, aunque no ostentoso. Cercas bien mantenidas, cobertizos de madera oscura y techos de lata que reflejaban la luz como espejos rotos. Había señales de orden en cada rincón, sogas enrolladas con cuidado, monturas colgadas en fila, barriles tapados con lonas ajustadas. Era un mundo donde el trabajo se hacía sin quejarse y los detalles hablaban antes que las palabras. Para los gemelos, venidos de 2 noches de miedo, ese orden era tan extraño como el lujo. ¿Crees que nos reciban?, susurró Jonah deteniéndose bajo un álamo. Si no nos reciben, peor será quedarse aquí afuera, respondió Caleb, aunque sus propios ojos miraban nerviosos las ventanas. Caminaron hasta la sombra de un corral. Un caballo bayo, con el lomo aún húmedo de sudor, los olió primero. Sacudió la cabeza y relinchó breve, como un aviso. No habían terminado de apartarse cuando escucharon pasos pesados, distintos a cualquier otro que hubieran conocido. Eran pasos de un hombre que no tenía apuro ni miedo de hacer ruido. La figura apareció desde el patio. Un gigante vestido con camisa azul arremangada, tirantes de cuero curtido y botas tan gastadas que cada huella parecía una herradura. Su sombrero ancho cubría la frente, pero no podía ocultar su estatura. Más de 2 metros de hombre sólido, hombros que parecían diseñados para cargar el cielo. Tenía barba oscura, recortada a medias y una cicatriz en la mejilla izquierda, que en lugar de hacerlo temible, parecía una línea de escritura antigua. Thomas Hanlon. Big Tom, para todos en Arizona. El ranchero que podía alzar un ternero con un brazo, que había derribado un toro a puñetazos y que, sin embargo, hablaba con voz tranquila, como si no necesitara demostrar nada. Los gemelos se quedaron quietos. Jonah temblaba. Caleb apretaba los puños para que no se notara que también temblaba. El gigante los observó sin moverse, dejando que el silencio hiciera su trabajo. ¿Quiénes son?, preguntó al fin, con un tono más de juez que de anfitrión. Ninguno, respondió de inmediato. Las palabras se amontonaban en sus gargantas, pero ninguna quería salir. El recuerdo de McGraw y sus hombres seguía fresco, y la idea de otro adulto grande los llenaba de dudas. Jonah fue el que se quebró primero. Su voz salió como un susurro roto. Por favor, no nos golpeen. Ya estamos heridos, el rancho entero. Pareció callar un instante. El caballo bayo dejó de moverse y hasta las hojas de los álamos se aquietaron. Big Tom parpadeó sorprendido. No era un hombre fácil de impresionar, pero aquellas palabras, una súplica desnuda, dicha por un niño que parecía haber envejecido en 2 noches, le cayeron como piedra en el corazón. Se agachó despacio, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Jonah. De cerca su tamaño era aún más intimidante. Manos enormes, venas marcadas, el pecho que parecía un muro. Pero su voz cambió. Perdió la dureza, ganó un timbre cálido. Nadie los va a golpear aquí, dijo. Tienen mi palabra. Caleb, desconfiado, no bajó la guardia. Dio un paso adelante, interponiéndose entre Jonah y el hombre, como un cachorro que no sabe que se enfrenta a un toro. Somos Caleb y Jonah, dijo. Hijos de Morin del Dry Gulch. Nos atraparon unos hombres, los de McGraw. Creyeron.
que éramos espías. Nos escapamos anoche, en la tormenta. El nombre hizo que el rostro de Big Tom se endureciera un segundo. Había escuchado ya demasiados rumores de cercas cortadas, ganado robado y disparos en la frontera de sus tierras. McGraw era un nombre que ensuciaba el aire. «Vengan conmigo», ordenó, pero su voz no era un grito, sino un puente. Los condujo hasta el porche de la casa principal. Cada escalón que subieron crujió bajo el peso invisible del miedo y del cansancio. Dottie, la cocinera, los esperaba con una palangana de agua limpia y pan caliente envuelto en un paño. No preguntó nada, solo les indicó con un gesto que se lavaran y comieran. Caleb y Jonah obedecieron como si fuera un ritual sagrado. El agua arrancó costras de polvo y sangre seca. El pan devolvió fuerzas que no sabían que aún tenían. Big Tom se sentó en una mecedora del porche. Encendió su pipa de maíz, dio 2 caladas y los observó mientras recuperaban algo de humanidad. «Lo que cuenten lo contaré yo al sheriff», dijo al fin. «Pero antes necesito escucharlo de su propia boca». Caleb habló. Describió la emboscada, las noches atados junto al fuego, las preguntas de McGraw, la botella, el disparo, la tormenta de arena y la huida a ciegas. Jonah lo interrumpía a veces, para añadir un detalle. La voz de Ellie que les aflojó un nudo, el perro que no los delató, el mezquite partido que les dio dirección. Entre ambos armaron una narración rota, llena de silencios pero sincera. Cuando terminaron, Big Tom no habló de inmediato. Su mecedora crujió con cada balanceo. La pipa se consumió despacio. Miraba el horizonte como si el desierto mismo le diera la respuesta. «Los McGraw andan demasiado cerca de Hollow Creek», dijo finalmente. «Eso no lo permitiré». Se levantó. Su sombra cubrió a los gemelos como un toldo. «Aquí están seguros», añadió. «Dormirán en el cobertizo grande junto a los caballos. Nadie entra allí sin que yo lo sepa. Y mientras estén bajo mi techo comerán y trabajarán como todos. No hay deudores en Hollow Creek, solo manos que ayudan». Los gemelos se miraron incrédulos. Por primera vez en 2 días, el miedo se dio un poco, lo suficiente para dejar espacio a algo nuevo. Alivio. Esa noche, ya tendidos en catres con olor a cuero y heno, Caleb y Jonah escucharon cómo el rancho se iba apagando, las voces de los peones riendo a media voz, los cascos de un caballo acomodándose, el portón que se cerraba con doble tranca. Afuera, los álamos murmuraban con el viento, pero ya no sonaba como un lamento, sino como una canción de cuna áspera. Y en medio del sueño, los dos pensaron lo mismo sin decírselo. Quizá, solo quizá, habían encontrado un lugar donde no todo era miedo. El rancho Hollow Creek dormía como un animal cansado. El viento arrullaba los álamos, los caballos rumiaban el heno y en la cocina quedaba todavía el perfume del pan que Dottie había horneado. Los gemelos Caleb y Jonah, en sus catres del inotecientes cobertizo, respiraban profundo por primera vez en 2 días. Las cuerdas en las muñecas eran solo cicatrices frescas. La pesadilla de McGraw parecía un mal recuerdo. Pero en el oeste, la calma era siempre un espejismo. El rumor del peligro. Big Tom Hanlon no era hombre de dormir mucho. Esa madrugada se encontraba en el porche, sentado en su mecedora, fumando su pipa mientras observaba la llanura. Había aprendido a leer el desierto como otros leen un libro. Un destello de polvo que no encajaba, un coyote que huía demasiado rápido, un silencio extraño en la dirección del viento. Y lo que veía esa vez no le gustaba. A lo lejos, en el sur, un resplandor anaranjado se levantaba y se apagaba. Antorchas. 5, 6, quizá más. Avanzaban lento pero seguro hacia la cerca de Hollow Creek. McGraw no había esperado mucho. «Vienen por los muchachos», murmuró Tom apretando la mandíbula. «O por algo peor». Golpeó 2 veces la campana de hierro que colgaba en el patio. No era la señal de comida, sino la del peligro. En segundos, los peones salieron de los cobertizos, algunos en botas, otros aún en calcetines, pero todos armados, rifles Winchester, escopetas de doble cañón, un par de viejos revólveres. Dottie apareció en la puerta con el cabello enredado, un cuchillo de cocina en la mano. «¿Qué pasas?», preguntó. «McGraw», respondió Tom. «Y no viene a pedir azúcar». El despertar de los gemelos Caleb abrió los ojos con el sonido de la campana. Jonah se incorporó sobresaltado con el recuerdo inmediato de las noches pasadas. «¿Otra vez?», balbuceó. Caleb asomó la cabeza por la rendija del cobertizo. Vio a Big Tom al frente, organizando a los hombres como un general que no necesitaba gritar. Su figura imponía calma. Cada orden era corta, firme, sin espacio para el pánico. «Quédate». «Aquí», dijo Caleb a su hermano.
Si es McGraw, querrá llevarnos. Entonces no pienso esconderme, replicó Jonah tosiendo de nervios. No me pasé 2 noches atado para volver a agachar la cabeza. Caleb lo miró. A pesar del tobillo aún hinchado, Jonah tenía una determinación nueva, un brillo que no le había visto nunca. Por un instante, Caleb entendió que la infancia les había quedado atrás en esas 2 noches. El enfrentamiento, los jinetes aparecieron, al fin, recortados contra el horizonte. Eran 8, todos armados, con pañuelos al cuello y el polvo del desierto pegado en la cara. Al frente, sobre un caballo negro como brea, venía Silas McGraw. Su sonrisa era tan fina como la hoja de un cuchillo. «Hanlon», gritó desde la distancia con voz ronca, «tienes algo mío». Big Tom avanzó unos pasos, con las botas firmes sobre la tierra. Su sombra parecía tan ancha como la del rancho entero. «No tengo nada tuyo, McGraw. Lo que traes contigo es problema suficiente». McGraw soltó una carcajada. «Los críos se escaparon de mi campamento. Me pertenecen hasta que yo decida lo contrario. Entrégamelos y quizá me vaya sin quemarte las cercas». Un murmullo recorrió a los peones. Dottie apretó más el cuchillo. Los gemelos, desde la sombra del cobertizo, contenían la respiración. Big Tom no se movió. «En Hollow Creek nadie. Pertenece a nadie», dijo con calma. «Aquí los hombres trabajan, no se encadenan. Los muchachos están bajo mi techo. Eso los hace libres». La sonrisa de McGraw se borró. Chasqueó los dedos y sus hombres comenzaron a desplegarse como lobos, alrededor de un bisonte. El aire se tensó. Los pájaros en los álamos callaron. «Entonces sangrarás por ellos, Hanlon». El primero en disparar fue Pitch Eye Nate. Su rifle tronó y la bala levantó polvo cerca del porche. En respuesta, los peones abrieron fuego desde la cerca, obligando a los forajidos a cubrirse tras sus caballos. El rancho se convirtió en un campo de batalla improvisado. Humo, gritos, cascos resonando. Caleb y Jonah, temblando, se miraron. «Si nos quedamos aquí, vendrán directo a buscarnos», dijo Caleb. Jonah asintió. Agarró una pala apoyada contra la pared. Caleb tomó un rastrillo de hierro. No eran armas de fuego, pero en sus manos eran lo único que tenían. La decisión de Big Tom no disparaba. Caminaba despacio hacia el centro del patio, bajo la lluvia de balas, como si el peligro le tuviera respeto. Cuando estuvo lo bastante cerca, levantó la voz. «McGraw», tronó. «Baja del caballo y pelea como hombre, o vete de mis tierras antes de que los tuyos terminen bajo tierra». McGraw apuntó con su pistola, pero no disparó. Algo en la figura de Big Tom, su calma, su tamaño, la certeza con que hablaba, le puso un freno que ni él entendía. La tormenta de arena de la noche anterior le vino a la memoria. Recordaba perder el control, ver sombras escapar, y quizá en el fondo sabía que el desierto ya había decidido. «Esto no termina aquí», gruñó. Tirando de las riendas, uno a uno, sus hombres fueron retrocediendo, no por cobardía, sino porque supieron leer la balanza. Hollow Creek estaba dispuesto a defenderse, y Big Tom era un muro que no se derribaría fácil. En minutos el polvo de sus caballos fue alejándose hasta ser un hilo en el horizonte. En el amanecer de los gemelos, el silencio volvió con el mismo peso que la violencia. Los peones bajaron las armas. Dottie soltó el cuchillo y el molino chirrió como si nada hubiera pasado. Caleb y Jonah salieron del cobertizo, aún aferrando las herramientas como si fueran espadas. Sus rostros estaban pálidos, pero en sus ojos había un brillo nuevo. No solo miedo, también orgullo. Big Tom los miró cruzando los brazos. «Aquí no hay niños, veo», dijo. «Hay hombres que eligieron no agachar la cabeza». Los gemelos se quedaron mudos. Finalmente Jonah habló. «No queremos ser carga, señor. Queremos quedarnos, trabajar, ganarnos el pan que cruje». Tom asintió. No sonrió, pero sus ojos lo hicieron. Por él. En Hollow Creek no se pide permiso para ser parte. Se demuestra. Y ustedes ya lo demostraron. El sol terminó de subir, bañando el rancho con una luz dorada. Los álamos parecieron aplaudir con sus hojas. Caleb y Jonah, exhaustos, sintieron que por primera vez en su corta vida no huían de nada, caminaban hacia algo. El viejo oeste seguiría siendo cruel, lleno de hombres como McGraw y noches de miedo, pero también estaba hecho de gigantes de voz serena, de cocineras con cuchillos firmes, de ranchos que abrían sus puertas sin preguntar demasiado. Y bajo aquel nuevo amanecer, los gemelos supieron que la historia de ellos apenas comenzaba.